Bueno, hoy vamos a reaccionar a un video del canal Red Latinoamérica que titula El saqueo oligarca a México que podría repetirse por Milei en Argentina. Vamos a ver en qué consiste esto y por qué hay una posibilidad de que se repita en Argentina. Bueno, nunca habíamos reaccionado a ese canal. No, nunca. Primera vez que vimos el video y lo descargamos y vamos a reaccionar a él. Así que bienvenidos, pónganse cómodos y disfruten el video. Por favor, no peleemos. Más amor, paz. Más paz y amor. Lo que hizo Zedillo aquí con el FOBAPROA, convertir las deudas de unos cuantos banqueros empresarios en deuda pública, rescatar los de arriba, con descarados actos de corrupción. Adelante, compañera. ¿A qué me invita? El análisis internacional de Ina Afinogena. Un grupo de señores hace sus negocios en tu país, se vuelve millonario, contraen deudas entre ellos, pide préstamos a entidades financieras para ganar más del business que tiene, y cuando llega una crisis gorda, sus amigos poderosos deciden que la deuda que tienen esos señores entre ellos y con las entidades bancarias la vas a pagar tú. Y no solo tú, como la deuda es exorbitante, se necesitan varias vidas para saldarla y cubrir los intereses, así que la van a pagar primero tus padres, luego tú, luego tus hijos y muy probablemente tus nietos también. Pero de generaciones ya depende de cómo se arreglen ustedes en su economía familiar, si se esfuerzan lo suficiente, quizá la deuda no llegue a sus bisnietos. Imagínate nacer, crecer, trabajar, morir y pasarte toda la vida pagando de tu dinero una deuda que no es tuya ni tampoco de ningún familiar tuyo, que te vino dada por alguien con quien compartes solo el pasaporte. Para poder pagarla tienes que ahorrar en todo lo demás, obvio. Pasarás la vida buscando las alternativas más baratas a todo o directamente no atendiendo determinadas necesidades porque tienes ese lastre. Bueno, esto es una simplificación extrema de la situación. Parece muy buena introducción del video. Buen análisis. En los años 90 a todos los mexicanos. Y ahora algunos mexicanos ven el reflejo de eso mismo en la nueva Argentina anarcocapitalista y libertaria. Hoy Gina Finogénova nos hace una breve introducción al neoliberalismo salvaje que aplicaron Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, entre otros, en México, y que está calcando Javier Milei de la mano de su ministro de Economía macrista Luis Caputo en Argentina. Un conjunto de medidas económicas que mejoran las condiciones de vida de una docena de empresarios y bancos a costa de tu bienestar, el de tus padres, el de tus hijos y el de tus nietos incluso. 3 o 4 generaciones jodidas por el precio de una gran oferta de Milei. Gran oferta, efectivamente. Hoy hablaremos de lo que internacionalmente se conoce como el efecto tequila. En México se consideró un modesto error de diciembre, de la estafa de la FOBAPROA y de qué tiene que ver todo eso con Luis Caputo y su reciente invento denominado BOPREAL. A ver. Muchos nombres y acrónimos. Efecto tequila, error de diciembre, FOBAPROA, BOPREAL. ¿De qué estamos hablando? FOBAPROA es el acrónimo de Fondo Bancario de Protección al Ahorro, pero para los mexicanos significa mucho más. Es la soga que Ese canal parece que fue mexicano al cuello a mediados de los años 90 y que llevarán, según cálculos recientes, hasta al menos 2070, como para que nos quejemos los pobres mortales de nuestras hipotecas de 30 y 40 años. Ese Fondo de Protección de los Bancos se creó en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. La idea fue muy simple, crear una suerte de hucha que se nutriría de los aportes de contribuyentes mexicanos y que se usaría en caso de crisis para rescatar a bancos y de esa manera pues proteger los ahorros de los clientes de esos bancos, de los inversores, claro. 4 años después, en 1994, como resultado de las políticas económicas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari,
Lleva una crisis gorda. Para que se entienda su potencia, se le denominó el efecto tequila, y los que alguna vez sufrieron de resaca por beber tequila en exceso lo entenderán. Básicamente, el efecto se produjo luego de haber abierto México a las inversiones extranjeras para generar crecimiento, luego de haber fijado toda la economía al dólar y haber emitido lo que se llamaba tesobonos, bonos de deuda interna que cotizaban en dólares pero que se pagaban en pesos. Negocio redondo. En Argentina todo esto suena de algo, ¿verdad? Entregar bonos en dólares que luego te los devuelven en pesos que se devalúan a la velocidad de la luz. Así es, la banca mexicana se endeudó en dólares y llegó un momento en el que la cacareada confianza de los mercados empezó a descender. El clima de desconfianza aumentó luego del asesinato del candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994. Los inversores empezaron a salir de México junto con sus capitales en dólares y generando una falta de liquidez y de reservas internacionales que iba a suplir. ¿Quién? Pues tú, el ciudadano común y corriente, los trabajadores mexicanos en este caso. Imagínate. Primero se endeudaron Eso pasa en todos lados, con el man. FMI, luego Estados Unidos mejoró las tasas de interés provocando mayor fuga de capitales de México, así que el peso mexicano se devaluó un 300%, la inflación se disparó y ahí es cuando al nuevo presidente priista, Ernesto Zedillo, se le ocurre cómo devolverles la solvencia a los bancos. Y aquí es donde empieza el periplo del uso del dinero del FOBAPROA, ¿no? Efectivamente, el 12 de diciembre los legisladores del PRI y el PAN votan a favor de rescatar a los bancos y empresas privadas con dinero público del FOBAPROA, con muchísimo dinero público de hecho. En los siguientes 4 años el FOBAPROA absorbió la deuda de los bancos privados que en 1999 constituyó el 11% de la economía de todo México. Llevó a 500... Dios. Bueno, un tema muy fuerte. Ya habíamos en un video anterior, nos estuvieron explicando un poco de qué era esto del FOBAPROA, pero no sabía el alcance que tenía y mucho menos desde qué fecha venía. O sea, no sabía que eso ya tiene buen tiempo, ¿no? Pensé que era más actual. Pero sí es un problema tenaz, o sea, es endeudar al pueblo y Eso no pasa. hay prosperidad para nada. Pero hasta donde tengo entendido se ha logrado saldar la mayor parte de esta deuda del FOBAPROA, ¿no? 52.000 millones de pesos. En los años posteriores siguió creciendo porque, claro, los bancos y empresas privadas se cobraron con dinero público las deudas que se contrajeron entre ellos y posteriormente fueron a la bancarrota. Los intereses, las comisiones y su propia deuda se quedaron para que lo pagaran los demás. Sí, man. Así, según la jornada, hoy las obligaciones financieras por esta operación superan el 1,5 billones de pesos, un 10% aproximadamente del PIB mexicano, casi el triple del gasto en educación pública que se realizó en 2019, por ejemplo. Dice el periódico que 1 de cada 3 pesos que debe el sector público es por asumir esas deudas. Se calcula que todos los mexicanos, como ya he dicho, tendrán que pagar el lastre del FOBAPROA hasta como mínimo el año 2070. Dios mío. ¿Qué tal están? El expresidente Ernesto Zedillo, viviendo en Estados Unidos y dando clases de democracia y libertad a los gobiernos latinoamericanos, sentado en la misma mesa con José María Aznar, Sergio Moro y Felipe Calderón, impartiendo lecciones a gobiernos populistas y diciendo que las de AMLO son recetas del pasado. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón, que juraba y perjuraba en los 90 que votaría en contra de ese rescate y que terminó votando a favor, tranquilo viviendo en España. Carlos Salinas. Yo creo que esto que nos acaban de decir es muy cierto. Cuando un político hace este tipo de jugadas, él por lo general se lleva una tajada. Y son de los que primero salen del país. O sea, los que quedan jodidos, por decirlo así, es el pueblo y ellos se van. Como lo decía en el video anterior. O sea, por ejemplo, en ese caso, el ministro que dijo esto en Argentina, que no podían comer más de una vez al día y que todos tenían que aportar de una u otra manera, él debe estar en otra parte del mundo viviendo sabroso y gozando su vida. Mientras que los argentinos están pasándola feo. Él lo tiene ahí, él lo tiene fácil todo, Lucy. Eso pasa en todos los países. En nuestro país también pasa. Hay muchos expresidentes, y altos mandos que en la actualidad no viven en Colombia.
No, los hijos estudian en otros países. Siempre. La familia de ellos están en otros países y Ajá. tienen los mejores seguros. Mientras nosotros estamos tranquilos, estamos relajados, de pronto durmiendo, de pronto jugando, de pronto viendo un partido de fútbol, ellos están haciendo lo que les da la gana con el pueblo. ¿Sí? Lo están haciendo. Destruyendo el pueblo, vendiendo el pueblo, y nosotros nos matamos entre nosotros mismos. En la Y lo humanidad. peor es que crean cortinas de humo para como dispersar un poco la atención hacia otros temas y que la gente no se centre en lo que realmente está pasando en su país, y cuando las personas como que captan o se concientizan de lo que está pasando, pues ya suele ser muy tarde. Por ejemplo, en Argentina se sabe que el fútbol es un tema Ajá. muy buscado, por decirlo así. O sea, todo se mueve alrededor de este tema. Y la afición argentina es tanta hacia el fútbol que muchas veces suelen hacer cosas con respecto a este tema para que no se ocupen de lo que realmente está pasando en el país. Salinas de Gortari, cuyos shots económicos causaron el efecto tequila, es ciudadano español desde 2022. Imagínate. Bueno, ahora escuchen cómo recuerda Andrés Manuel López Obrador los momentos en los que se debatía la aprobación de ese rescate. Y empezaron con la Historiador. patraña, empezaron a sostener que si le iba bien al de arriba, le tenía que ir bien al de abajo. Claro. Que si llovía fuerte, goteaba abajo. Por eso fue lo del Fobaproa, que realmente era una justificación para saquear, para robar. Era una oligarquía, un gobierno oligarca. Entonces, con esa concepción, Zedillo y sus técnicos, con los banqueros de entonces y con los empresarios de entonces, deciden que había que convertir las deudas de los de arriba en deudas públicas. Era yo dirigente de un partido y me entero de lo que iban a hacer. Imagínate. Y me toca una entrevista con Zedillo. Le dije, como se dice coloquialmente, sopeándolo, oiga, que van a rescatar a los empresarios y a los banqueros. Si hacen eso, va a ser terrible. Entonces se me puso así como krill. ¿Y qué quiere que hagamos? Claro que tenemos que rescatar a los de arriba para que se rescate a los de abajo y rescatemos el país. Se me puso como un krill, dice AMLO en referencia a los gestos y efusividad de un político del PAN, Santiago Krill. Por cierto, López Obrador escribió un libro sobre esta estafa al pueblo mexicano titulado Fobaproa, expediente abierto. Y todo ello vuelve... Esto es preocupante. Y no solo pasan hasta en los municipios, Lucy. Y es triste que unas pocas personas privilegiadas tengan el poder de cambiar el rumbo o el futuro de toda una nación. Es muy triste eso. Al debate público a raíz de las recientes medidas adoptadas por Luis Caputo en Argentina. Y recordáis que empezamos con eso, porque uno de sus primeros anuncios en esa intervención, que fue pospuesta varias veces, grabada, regrabada, es la creación de BOPREAL. Un nuevo acrónimo para describir la vieja medida neoliberal de toda la vida. Cómo colgarte a ti las deudas de los ricos. Se trata del bono para la reconstrucción de una Argentina libre que ofrece a las empresas privadas el Banco Central Argentino. Sí, ese mismo banco que iban a dinamitar, pero ahora usan para endeudar aún más a los argentinos. Emitirán el bono en dólares, que esas empresas podrán devolver luego en pesos, antes del 2027. Unos 30.000 millones de dólares en bonos que se aprobaron por decreto y sin autorización del Congreso. Eso sí es grave. ¿Ya? Claro. Eso sí es grave. O sea, aprobando proyectos por decreto cuando un gobierno apenas acaba de entrar, ¿no? Nos decían hoy que no tenía ni un mes. No, es que no tiene ni el mes. Bueno. Porque él hizo posesión el 10 de diciembre. Y estamos a 5 de enero. O sea, no tiene ni el mes, no ha cumplido ni el mes y ya está haciendo este tipo de cosas.
Además, o sea, se supone que iba a derrumbar el banco y ahora está diciendo que va a hacer préstamos con ese mismo banco a empresas privadas. Y lo peor de todo es que va a pagar en dólares para recibir el reembolso de la deuda en pesos argentinos cuando el peso está tan devaluado en este momento. Y sabemos muy bien que un dólar puede estar costando 800 pesos argentinos. O sea, si tú vas a pagar, o sea, te van a dar 800 pesos, por cada dólar te van a dar 800 pesos argentinos. Y solo vas a reembolsar la mitad de eso. Entonces, ¿quién paga el resto? Dudo, muchachos. Porque como recordamos, Caputo tendrá la libertad de endeudar más y más sin preguntarle a nadie, tal y como dispuso Milei en su ley ómnibus. Libertad para las entidades privadas de endeudarse a costa del contribuyente, libertad del contribuyente para pagar las deudas privadas hasta el año 2070 o 2100, depende de cuánto se esfuercen. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, Ina. Wow, impresionante. Pues sí son cosas de analizar, es algo muy preocupante. Y más tomando el ejemplo que pasó, incluso antes de pensar en concebir, tú ya sabes que tus hijos tienen una deuda que no les corresponde y es algo muy injusto. Sí. Muchachos, nosotros los queremos, los apreciamos muchísimo. Nuestro amor, nuestro afecto para todo el pueblo mexicano, el pueblo argentino, el pueblo colombiano. En la tierra nosotros somos uno solo, ¿sí? Nadie es más que otro. Algunos se creen más que otros. Pero la verdad, cuando tú te vas allá abajo y te meten en esas 4 tablitas, eres igual a todos. Sea rico, pobre, clase media, todos llegamos a un mismo lugar y nada de lo que tenemos hoy en día se va con nosotros cuando morimos, ¿no? Nada. Entonces, yo sí quisiera hacerle un llamado a los argentinos que hacen video reacciones, todo eso, y que ven nuestro contenido, para que hagan reacción sobre Colombia. Nosotros queremos ver reacciones sobre Colombia, a nosotros nos encanta buscarlas y qué es lo que dicen de Colombia. Entonces les pedimos que por favor hagan reacciones sobre Colombia y sobre la economía colombiana, sería maravilloso, nosotros le agradeceremos. Muchas veces no tenemos conocimiento o andamos en algunos temas que nos repercuten primordialmente a nosotros mismos. Y a veces otra persona con otra percepción puede mostrarnos otro punto de vista que nos aclare un poco más el tema. Así es. Entonces, eso es lo que buscamos hacer. Y cada vez que reaccionamos a esto y damos una opinión, no lo hacemos en contra de alguien ni en contra de un pueblo, porque tampoco queremos eso para el nuestro. Y si uno no quiere algo para uno, pues no se lo desea tampoco a otra persona. Bueno, los invitamos a que se suscriban, activen la campanita, compartan y comenten mucho este video. Vamos a estar muy pendientes de ustedes. Todos los comentarios los leemos, todos. Claro que sí, y agradecemos mucho su apoyo. Dios los bendiga. Chao.